Empezamos. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, a amarte y a servirte toda la vida. Te pedimos por el Papa, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos. Te pedimos por la paz. Te pedimos por el perdón de nuestras faltas. Te pedimos por todos los que han asistido al círculo, los que no han podido asistir. Te pedimos por todo el mundo, para que tengas misericordia de nosotros frente a tantos pecados. ¿Alguien quiere hacer alguna petición? Por los enfermos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los que asistimos y todos los que necesitamos. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, empezamos. ¿Lo ven todos? ¿Sí lo ven todos? Sí, así es. Perfecto, gracias Silvia. Bien, hoy vamos a variar de temática, aun cuando en otra ocasión seguiremos con la línea anterior. ¿Cuál es el tema de ahora? ¿Cuáles son los novísimos o postrimeras del ser humano? Pregunta, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? ¿De 1, de 2, de 3, de 4 o de los 5? ¿Cuáles son los novísimos o postrimerías del ser humano? Esto es una verdad del catecismo, ¿eh? Y por cierto, todos esos novísimos son verdades de fe, o sea, son verdades que necesitamos creer para salvarnos. Todas. Pregunta, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles son los novísimos o postrimerías del ser humano? Buenas noches, doctor. Acabo de entrar. ¿Puedo contestar? Por favor, señora Ana. Bueno, yo le voy a decir con una frase que nos repite constantemente uno de mis sacerdotes y así me lo aprendí muy bien. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Exacto, muy bien. Esos son los 4 clásicos que menciona el catecismo. Señora Ana los dijo con mucha perfección. Yo creo que no son 4, yo creo que son 5. Pero ¿sí? No se preocupen, ahorita vamos a entrar en detalle sobre los 4 o los 5 que yo creo. Gracias, estuvo muy bien la respuesta. Cierto, son 4 los que según el catecismo de la Iglesia Católica nos menciona: muerte, juicio, infierno y gloria. Yo les digo que son 5 porque también hay que considerar el purgatorio. Y alguien podría decir, bueno, es que no es el purgatorio porque es transitorio. Es que también la muerte, el juicio, también son transitorios. Ciertamente el infierno y la gloria no lo son. Ahí sí son definitivos y eternos. Pero si estamos considerando a 2 transitorios, también deberíamos de considerar un tercero
transitorio, al que, por cierto, la mayoría llegan a ir. Purgatorio. Bien. ¿Es la muerte la consecuencia natural de todo lo creado desde el principio de la creación? Pregunta, ¿es la muerte la consecuencia natural de todo lo creado desde el principio de la creación? Es pregunta para todos. ¿Desde el principio de la creación es la muerte? No. Exacto, no lo es. La fe cristiana nos enseña que la muerte es una consecuencia del pecado. Como en un principio nuestros primeros padres no habían pecado, no existía la muerte para el ser humano. ¿Qué pasaba con el ser humano, por lo tanto? ¿O qué hubiera pasado si no hubiera pecado? Hubiera existido el ser humano por decenas de cientos de años y después, cuando Dios lo decidiera, sin experimentar la muerte, pasaría al cielo. Pero el pecado llevó al hombre a la muerte. Y lo sigue haciendo. Por ejemplo, hoy en día muchos enfermos de SIDA, muchos enfermos de otras enfermedades, por ejemplo, la cirrosis por el alcohol, por ejemplo, la gula por el exceso de comida, etcétera, llevan al hombre a la muerte, acortando su vida. No fue Dios, dice la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, o sea, para que no se corrompiera, para que los gusanos no se lo comieran. Lo hizo a imagen suya, de su misma naturaleza. O sea, tenemos en nosotros una parte de nosotros que es la viva imagen de Dios, que es nuestra alma espiritualizada. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Y esa muerte, en este caso, a los que le hacen caso al demonio, no solamente se experimenta con acortar su vida, sino también a la muerte eterna, que es el sinónimo de la condenación o el infierno. Eso está en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 13 y 14. Jesús sufrió la muerte propia de la condición humana y se angustió frente a ella, pero la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad amorosa del Padre. Los evangelios nos dan su testimonio cuando dice, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Esta angustia de muerte de Jesús es porque sabía lo que le iba a venir. Nosotros, si sabemos de un desastre que nos va a pasar, si supiéramos de un desastre, desde ese momento estaríamos angustiados por lo que va a venir. Y es el caso de Jesús, porque sabía perfectamente todo lo que iba a sufrir. Por eso Jesús sufrió desde chiquito, desde que nació en un pesebre, a pesar de que era el mismísimo Hijo de Dios, Rey del universo, hasta que murió. Por eso nadie puede decir que sufrió más que Jesús. Jesús, sin deberla ni temerla, sufrió más que cualquier ser humano en toda la historia. Rey de sufrimientos, también lo fue. Y con esto nos dio un ejemplo de ser pacientes frente al dolor, al sufrimiento.
Y es precisamente a veces el dolor y el sufrimiento el que nos hace volver a Dios, porque a muchas personas se les olvida que van a morir y frente a una enfermedad se acuerdan solamente de Dios. Por eso también Dios no le quiso ahorrar el sufrimiento a Jesús. En el huerto de Getsemaní se lo pidió. Y se lo pidió de esta manera. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14, versículo 33 al 36. O sea, el Padre no le quiso ahorrar ningún sufrimiento a su Hijo. Lo llevó hasta el colmo del sufrimiento, cuando Él no lo merecía. Por eso, a partir de Jesús, todos los cristianos no debemos de tenerle temor a padecer un poco o a sufrir algo. Y debemos de acordarnos de que Jesús también fue rey de sufrimiento, para que eso nos consuele frente al dolor y podamos resistirlo con paciencia. Recuerden, el sufrimiento y el dolor nos ayudan a aquilatar más los momentos de paz, de gozo, de alegría, porque sabemos perfectamente que ambos son transitorios en nuestra vida y en este valle de lágrimas de los dos tenemos gozos y alegrías y sufrimientos. La muerte nos pone frente al premio o al castigo. El justo a duras penas se salva. ¿Qué será del injusto y pecador? Así lo dice San Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 18. La muerte pone fin a nuestra vida en el mundo. Todos sabemos que vamos a partir. No sabemos en qué momento. Y la medicina y todas las alternativas médicas, lo único que pueden hacer, en el mejor de los casos, es ayudarnos a prolongar nuestra estancia aquí en la tierra un poquito más. Casualmente, algunas veces no, porque algunas veces esos mismos recursos sirven para acortar nuestra vida. Es el caso, por ejemplo, de algunas personas que han muerto con las vacunas del COVID. Y como otros muchos medicamentos que se toman y que esperaban de ellos algún beneficio, resultaron peor. Como un tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de Jesús y de su mensaje. La muerte es eso. Un tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de Jesús y de su mensaje. Es la muerte en ese momento en el que se pone fin a nuestra vida. Y la muerte nos sitúa frente a Dios y llega el momento del examen, el juicio sobre la vida y después el premio o el castigo merecido por nuestras obras y nuestra fe. Porque también si no tuvimos fe, también no podemos ser salvos, ya que no es posible agradar a Dios si no se tiene fe. Así lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 1. Y en el capítulo 11, versículo 1, también nos habla de la importancia de la fe. Lo dice muy claramente el prefacio de la misa de difuntos. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Pregunta, la creencia de la reencarnación, fíjense que estoy preguntando, ¿la creencia de la reencarnación se opone al juicio y a la resurrección? O sea, a estas verdades de fe se opone la creencia de la reencarnación. Esto lo digo porque hay muchas personas, incluyendo algunas personas que se dicen
católicas, cristianas, que creen en la reencarnación, creen en esa posibilidad. Pregunta, ¿la creencia en la reencarnación se opone a estas verdades de las postrimerías, concretamente al juicio y a la resurrección? Yo creo que no. Dice Lupita que no hay oposición. Alguien puede creer en la reencarnación y puede creer también en la resurrección. ¿Alguien da otra opinión o confirma la de Lupita? Yo creo que sí se contrapone. Sí se opone. Muy bien, señora Ana, por favor. Sí, porque solamente vamos a tener un juicio. Y si hubiera reencarnación y nuestra alma volviera a estar en otro cuerpo, pues tendría que haber un segundo juicio. Bueno, en el caso de que fuera una persona, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen que pueden reencarnar en animales. Y pues sí se oponen también a la resurrección por lo mismo, ¿no? Porque nosotros moriremos, iremos en alma pues a un cielo, a un infierno, después en el juicio final pues iremos con cuerpo y alma a ese lugar y no, o sea, no va a haber tal reencarnación. Ya se me olvidó que le iba a decir acerca de la resurrección, pero sí se opone a ambos. Sí, por favor, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien iba a decir algo? Yo iba a decir que la reencarnación es más partícipe, bueno, surge de la nueva era, ¿no? Es muy bien. Tienen mucho esa creencia. Entonces sí hay una contraposición entre nuestra creencia y la creencia que se tiene en la reencarnación. Eres Gerardo, ¿verdad? Sí. Gerardo y Anita tienen totalmente la razón, ¿eh? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque recuerden, todo esto lo sostenemos con la Biblia, ¿eh? Porque al final de cuentas nuestro curso es de Biblia. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto de la reencarnación? Dice así, todos los seres humanos morirán una sola vez. Fíjense bien cómo dice, ¿eh? Hebreos 9:27. Todos los seres humanos morirán una sola vez. O sea, no hay la posibilidad de morir 2, 3, 4, y menos de pasar a un animal, y menos de pasar a otro ser humano, porque solamente se vive y se muere una sola vez. Dios nos da un ángel como compañero y guardián, nuestro ángel de la guarda, una sola vez. Y nuestro ángel nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Y podríamos decir, sin querer rimar, desde el momento de la concepción hasta la tumba. En el caso de los seres humanos que murieron en pecado mortal. Porque en el caso de los seres humanos que murieron en estado de gracia, el ángel será otro regalo más, ya que los acompañará por toda la eternidad en el cielo. Y ver al ángel de la guarda que nos ayudó a alcanzar el cielo, será otro de los placeres enormes en el cielo, porque seguirá siendo nuestra compañía por toda la eternidad. Recuerden, por lo tanto, todos los seres humanos morirán una sola vez, dice la palabra de Dios, y después vendrá el juicio. La señora Ana nos decía, entonces tendríamos que pensar que hubiera 2, 3, 4, 5 juicios. ¿Por qué? Porque si reencarnaste una segunda, tercera, cuarta vez, pues tiene que haber segundo, tercero, cuarto juicio. Y no es así. Hay un solo juicio particular. Ese juicio particular o privado ocurre en el momento de nuestra muerte. Fíjese bien que no estoy hablando del juicio final, ¿eh? Porque son 2 juicios con un mismo resultado. El juicio particular es en el momento preciso de nuestra muerte, en donde Dios nos va a poner como una película toda nuestra vida. La vamos a ver como si fuera una cámara rápida. Y nosotros mismos vamos viendo
según las escenas, dependiendo de cómo nos comportamos, cómo nos arrepentimos, cómo lavamos nuestras culpas, cómo le pedimos perdón o no por nuestros pecados, nosotros mismos nos vamos dando cuenta paulatinamente lo que mereceremos al final de la película, o sea, al final que implica la muerte. Por lo tanto, cada uno de nosotros nos daremos cuenta de si nos salvamos o nos condenamos al ver nuestra misma película frente a Dios mismo que nos la estará pasando. Hebreos 9:27. El Nuevo Testamento habla del juicio, refiriéndose principalmente al encuentro último y definitivo con Cristo en su segunda venida al final de los tiempos, pero también asegura repetidamente la retribución inmediata de cada uno después de la muerte. O sea, recuerden, hay dos juicios. El juicio particular que ocurre para cada uno de nosotros en el momento en que morimos y el juicio universal que ocurrirá con todos los seres humanos que hayan existido, vivos y muertos. Vivos porque en ese momento algunos estarán vivos y muertos porque habrán resucitado todos los que murieron en estado de gracia como los que no murieron en estado de gracia, todos absolutamente en el juicio final. Y estaremos frente a Dios en ese juicio y los ángeles se encargarán de separar los buenos de los malos, del trigo de la cizaña, y los pondrá a unos del lado derecho, a los que se salvarán, a otros del lado izquierdo, los que se condenarán. Es lo que llamamos el juicio particular, según la fe que hayan tenido. La fe que hayan tenido quiere decir, si tuvieron fe, perfecto, eso ayuda también junto con nuestras obras, porque repito, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y las obras del amor que hayamos realizado. Recordemos las palabras de Jesús al buen ladrón. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. ¿Por qué en el amor? Porque dependiendo de qué tanto amamos, nos va a juzgar Dios. Si amamos poco, si odiamos mucho, si fuimos indiferentes o si amamos mucho a los que nos rodeaban, incluyendo a nuestros enemigos, por los que también pedimos o debemos de pedir. ¿Cómo realizará este juicio particular? San Agustín y Santo Tomás enseñan que no se trata de un proceso judicial externo, sino de un proceso espiritual, en la presencia de la verdad absoluta de Dios. Se nos manifestará la verdad de nuestra vida y nosotros veremos claramente si hemos ganado o hemos perdido. Entonces, según el caso, entraremos en la vida bienaventurada del cielo o en las tinieblas del alejamiento completo de Dios, con penas eternas en el infierno. Este alejamiento, no crean que es literal en el sentido de estar lejos de Dios, porque aún en el infierno la presencia de Dios se siente, se percibe, porque cada uno en el infierno sabe que está sufriendo en la misma proporción en la que pecó. Por lo tanto, la misma justicia de Dios la va a sentir en el infierno. Así que no va a estar totalmente alejado de Dios, pero sí de su gloria, de su bienaventuranza. Dos juicios con un mismo resultado, por lo tanto. El Nuevo Testamento habla del juicio refiriéndose principalmente al encuentro último y definitivo con Cristo en su segunda venida, al final de los tiempos, pero también asegura repetidamente la retribución inmediata a cada uno después de la muerte, según la fe que haya tenido
y las obras de amor que haya realizado. Recordemos las palabras de Jesús al buen ladrón. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús nos está mostrando en estas palabras que hay un juicio inmediato. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De hecho, ya está siendo juzgado por Dios, porque está dándole la sentencia que ese ladrón acaba de robarse el cielo. Y Dios ha permitido que se lo robara. ¿Cómo? Por su fe, por su arrepentimiento. Yo te pido que te acuerdes de mí. Y yo te aseguro, dice Jesús, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, su mismo sufrimiento en la cruz de Dimas el buen ladrón, le sirvió de purgatorio. Igual que alguna persona que en la tierra sufre de una enfermedad, por decir algo, un cáncer o cualquier otra enfermedad, y que ésta la ofrece en reparación a las ofensas que le ha hecho a su prójimo y a Dios. Y puede ser que ese sea su purgatorio y pase directamente al cielo si lo sabe aprovechar. Pero también he conocido personas que no lo saben aprovechar y que aún en ese purgatorio en la vida acumulan más penas, porque yo recuerdo el caso de una pobre mujer que le faltaba mucha fe y que blasfemaba contra Dios por la enfermedad que estaba sufriendo. Y entonces sumaba pecado tras pecado. No le servía de purgatorio. Jesús clarifica mejor que el Antiguo Testamento la certeza de que todos vamos a resucitar. La resurrección de los muertos fue revelada por Dios al pueblo de Israel de una manera progresiva. Los fariseos y muchos contemporáneos de Jesús la esperaban. Jesús mismo habló de ella en diversas ocasiones. En una de ellas dijo, y acerca de quien los muertos resucitan, y acerca del asunto de que los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque había un grupo que se llamaban los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos y utilizaban un argumento para descartarla. ¿Cuál era el argumento de los saduceos por el que descartaban la resurrección de los muertos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el argumento por el que los saduceos descartaban la resurrección de los muertos? Era muy sencillo, pero falso. ¿Cuál era este? ¿La reencarnación? No. Ciertamente muchas personas creían en la reencarnación también en tiempo de Jesús. Pablo, ciertamente. Nada menos, por ejemplo, en Egipto, donde los judíos estuvieron 400 años haciendo pirámides. Los egipcios creían en la reencarnación y con todo y tanto tiempo que estuvieron ahí, no se dejaron impregnar de ese error. Alrededor de los judíos también estaban la India, que creían en la reencarnación por los libros sagrados de ellos, como los Vedas. Y también en China se creía en la reencarnación. En fin, en muchos lugares alrededor, bueno, Grecia, para no ir tan lejos, más cerca todavía de Palestina, los griegos creían en la reencarnación. Pero no era el argumento de los saduceos para rechazar la reencarnación. O sea, más bien no era el argumento de los saduceos la reencarnación para rechazar la resurrección de los muertos. Estoy haciendo la pregunta correcta, ¿eh? No era la reencarnación el argumento de los saduceos para rechazar la resurrección de los muertos. Era un argumento trivial, verdaderamente simple y equivocado. ¿Cuál era este? Resulta que los saduceos negaban la resurrección de los muertos porque decían, si la ley del levirato dice
que una mujer que tenía su hermano y estaba casada con él, se muere ese hermano por la ley del levirato, entonces la mujer se casaba con el hermano que subsistía. Si el hermano moría, entonces le tocaba al hermano que le seguía para que fuera la esposa de ese hermano y no se quedara sin casarse y no se quedara sin poder tener hijos. Y entonces decía, ¿cómo va a ser esto en la resurrección de los muertos? ¿De quién va a ser esposa? Esa mujer que tuvo un segundo, un tercer marido. No puede ser que sea la esposa de todos ellos en el reino de los cielos. Como ustedes se dan cuenta, el argumento era simplísimo. Y Jesús contestó de esta manera: en la resurrección de los muertos, los hombres no se darán a casamiento. Simplemente, aún los que vivieron como casados serán como hermanos. Ya no habrá sexo. Por lo tanto, esa mujer que pudo haber sido la esposa de 3 o 4 o 5 hermanos, convivirá con todos ellos como si fueran sus hermanos. No será esposa de nadie, porque ahora ya no se darán a casamiento, porque serán como los ángeles, que no se dan a casamiento. Y con esto confirma Jesús que los ángeles jamás pudieron tener relaciones sexuales con los hombres, como interpretaron en el capítulo 6, versículo 1 del Génesis. Los que lo leyeron muy simplemente. Los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Es equivocado eso. Los ángeles no tienen relaciones sexuales con los hombres. Son espíritus. Y continúa. Yo soy el Dios de Abraham, dice Jesús, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por lo tanto, hay una resurrección. Con esto contesta a los saduceos Jesús en Marcos 12, versículo 26 al 27. Si ante Dios todos ellos están vivos, porque no es un Dios de muertos, por lo tanto, han resucitado todos ellos. Y resucitar significa volver a vivir con el cuerpo, porque el alma jamás se muere. Por eso en el juicio particular, el alma no ha resucitado. El alma no ha muerto simplemente. Y es la que es juzgada en ese momento. En el juicio universal, como lo decía la señora Ana, serán juzgados cuerpos y almas juntamente. Y juntamente con cuerpo y alma se entrará al cielo, y juntamente con cuerpo y alma se entrará al infierno, si es que lo mereció. No hacía en el purgatorio, porque el purgatorio dejará de existir en el momento del fin del mundo. Y por lo tanto, cuando venga el fin del mundo, en la resurrección de los muertos, el cuerpo ya no podrá pasar al purgatorio porque el cuerpo ya no puede entrar a un sitio donde ya no existe O sea, el purgatorio dejará de existir en el fin del mundo. Pero sí pasará a un sitio que continúa y siempre existirá, según sus obras merecerá, que es el cielo o el infierno. Nada más. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. Y Jesús lo demostró con Lázaro. Cuando había muerto, lo hace resucitar, mostrando que así también resucitaremos nosotros. Y también el mismo como primicia también resucita por fuerza y poder del mismo. Como lo dice en el capítulo 18, versículo 1 de San Juan, que dice, nadie me quita la vida, yo la doy.
y yo mismo la recobro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Y llegó incluso a anunciar a los apóstoles su propia resurrección, aunque ellos no entendieron sus palabras. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Lo matarán y al tercer día resucitará. Clarísimo se los dijo. Tan claro que los judíos fueron ante Pilatos y dijeron, él habló de resucitar él mismo, por lo tanto pon unos guardias para que no ocurra eso, para evitar eso o que se lo roben sus discípulos. Así que por eso ordenó Pilatos unos guardias en el sepulcro de Jesús, que también serán testigos de su resurrección, y que una luz los estuvo a punto de dejar ciegos. Eso está en Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34. La esperanza cristiana en la resurrección es totalmente respaldada por los encuentros de los apóstoles con Jesús resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué características? Pregunta, ¿alguien sabe? ¿Con qué características resucitan los muertos? ¿Alguien sabe? Yo. Sí, por favor. Por favor. Sí. Bueno, resucitaremos con cuerpos perfectos. Nada de si falta un brazo o así. Correcto. Correcto, Verónica. Y también con esos dones de la traslación, de que podemos... Correcto, correcto, hay unos dones. No es precisamente de traslación, pero sí tiene algo que ver con la traslación. No es exactamente la palabra correcta, pero tiene que ver con la traslación. Sí tiene que ver, pero no es exactamente la palabra, pero sí tiene que ver. Continúa, Vero. Bueno, de esos dos son los que me acuerdo. Ok, Vero, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Con qué características resucitan los muertos? ¿Puedo opinar, doctor? Por bueno, favor, decirle. Señora. Por favor, señora. Bueno, me acuerdo de, ahorita de momento, de 3, sutileza. Muy bien. Ligereza, impasibilidad, y ahí ya se me fue la Muy otra. bien. Eran muy bien. 4, ¿no? Muy bien, ahí van. Esas 3 son literales, ¿eh? Esas 3 son literales. Ajá. Literal quiere decir que son exactamente las 4 características, 3 de las 4 características con las que resucitaremos. ¿Qué significa brillantez? Brillantez significa luminosidad, pero estamos hablando de los cuerpos gloriosos, o sea, de los que murieron en estado de gracia. Porque recuerden, los que murieron en pecado resucitan manchados, oscuros, no tienen brillantez. Por lo tanto, ciertamente todos resucitan en plenitud. Me refiero, por ejemplo, los que van a ir al infierno, que eran cojos, tendrán sus 2 piernas. Los que eran tuertos con sus 2 ojos. Pero no con las 4 características de los cuerpos gloriosos, de los cuales 3 nos acaba de mencionar la señora Ana. Nos mencionó la sutileza. La sutileza quiere decir que penetran todo. Por ejemplo, pueden penetrar una pared, cualquier cuerpo físico lo pueden penetrar, como Jesús penetró las paredes y puertas del cenáculo donde se encontraban los apóstoles reunidos, sin tener que tocar la puerta para entrar. A veces que en la noche no quieres comer mucho. También mencionó la señora Ana otras características, la ligereza. Ligereza quiere decir, y es parte de lo que mencionaba también Vero, la traslación, porque la ligereza permite trasladarse rápidamente de un sitio a otro. Esa es la ligereza. Van 3.
Y otro que no se mencionó ahorita se llama la impasibilidad. La impasibilidad. No, ese sí se lo mencioné, doctor. El que no mencioné fue la brillantez. Ándale, perfecto. La impasibilidad significa ¿qué? Pregunta ¿qué? Que ya no tenemos capacidad de sufrir. Exacto. Que ya no se puede sufrir. Por eso es que los cuerpos gloriosos resucitan para la gloria eterna. Y la brillantez es dependiendo de sus obras, en que son más luminosos los que vivieron y murieron en estado de gracia, a diferencia de los que murieron en pecado. Y si murieron en pecado mortal, peor es oscuridad. Los cuerpos son casi negros. La fe en la resurrección sobrepasa nuestro entendimiento. Creemos que vamos a resucitar porque Jesús nos lo enseñó. Y su resurrección es prenda de nuestra propia resurrección. Pero no sabemos cómo ocurrirá esto. San Pablo nos habla de un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria, o sea, un cuerpo glorioso. En la carta a los Filipenses nos dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso, como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Y en la primera carta a los Corintios, también San Pablo precisa, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es en el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 37. También lo continúa diciendo en los versículos 42, 44 y 53. Esos dos textos nos hablan de una corporeidad nueva, transformada, transfigurada por el Espíritu de Dios, y también de una identidad esencial, no material, del cuerpo. No podemos hacernos una idea concreta de cómo sucederá esta transformación, solo sabemos que nosotros, nuestro mundo y nuestra historia serán los mismos, pero de una manera totalmente distinta y renovada. La otra de nuestros novísimos es el purgatorio. Hay quien sustituye el juicio por la palabra purgatorio, pero en realidad no debe sustituirlo porque son 5 en realidad, no son 4, como se menciona en el catecismo. Son 5. El purgatorio también es uno de nuestros novísimos. La palabra purgatorio significa estado de purificación. La Iglesia nos enseña que las personas que mueren en gracia, pero lejos del ideal de perfección de Dios, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación que les permite obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Generalmente, cuando se habla de purgatorio, se hace mención del fuego, que simboliza el amor de Dios que purifica y transforma, ordena, limpia, cura completamente todo lo que en el momento de la muerte era imperfecto. En virtud del dogma de la comunión de los santos, quienes estamos todavía en la tierra, podemos apoyar a los difuntos en su purificación con la oración, la limosna, las buenas obras, la penitencia y sobre todo con la celebración de la Eucaristía, que se relaciona directamente con la indulgencia plenaria. Recuerden, estamos en el año de San José
y hasta el 8 de diciembre podemos aplicar nuestras indulgencias plenarias 100% por los difuntos. Por lo tanto, es un privilegio que el Papa Francisco extendió maravillosamente a lo largo de un año entero. Termina el 8 de diciembre. Por favor, coméntenlo con sus amigos y familiares para aprovecharlo al máximo. No es justo que nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros familiares se pierdan de este beneficio cuando nosotros deberíamos de conocerlo, divulgarlo y sobre todo aplicarlo por todos los que estuvieron cerca de nuestra vida. Citas del purgatorio en la Biblia. Esta lámina tiene mucho que ver porque desgraciadamente nuestros hermanos separados no creen en el purgatorio. Y no creen en el purgatorio no porque no esté en la Biblia, sino porque se quieren separar de los católicos que sí creemos en el purgatorio. Pero es pura soberbia, porque si creyeran realmente en la palabra de Dios, no dudarían de la existencia del purgatorio, como veremos. Así, por ejemplo, cuando dice Jesús, cuando vayas con el magistrado, con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque para que no te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel hasta que pagues el último centavo. Estas palabras de Jesús que están en el capítulo 12 de San Lucas, versículo 58, nos hacen ver que mientras vamos por el camino de la vida, es importante que nos reconciliemos con nuestros prójimos, que pidamos perdón a los que los hayamos ofendido, porque si no, cuidado, porque a lo mejor ese prójimo al que ofendimos y al que no pedimos perdón y no reparamos las ofensas, nos va a llevar con el juez. ¿Cuál es el juez? El juez es Dios Padre. Y ese juez nos va a pasar con el alguacil. ¿Quién es el alguacil? Es Dios Hijo. Y el alguacil nos va a meter en la cárcel, pero en una cárcel que es temporal, porque dice claramente, y no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. O sea, sabemos que en esta vida las cárceles son temporales o definitivas para aquellos que tienen pena total, cadena perpetua, pero defectuosa. Porque como dice el Palacio Negro de Lecumberri, una frase que se escribió en un muro, en este lugar maldito no se purga el delito, sino se paga solamente por no ser rico. O sea, si tienes dinero, muchas veces compras la justicia, compras al juez y te liberas de un castigo que podrías merecer. Pero Jesús nos habla de un sitio donde indefectiblemente vas a pagar hasta el último centavo y no saldrás de ahí hasta que lo hagas. Claramente es una referencia al purgatorio. Un protestante no puede explicar esta cita si no acepta el purgatorio. Otra, las obras de cada uno se revelarán en el día del juicio. El que sus obras subsistan se salvará, pero tendrá que pasar como por el fuego. Pero si la obra subsiste, se salvará. O sea, si en alguno hace obras en la vida que no subsistan, que no permanezcan, que no den un ejemplo a los demás, se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. En cambio, si sus obras subsisten, porque fue un buen cristiano, un santo, porque dio un buen ejemplo a los demás, como son los santos a lo largo de la historia, ese no pasará por el fuego, pasará directamente al cielo. Eso lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 13. Y dice muy claramente, pasará como por el fuego. Sabemos que en el purgatorio existe como una manera de purificar, así como nosotros utilizamos el fuego aquí en la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Otra más. Procuren estar en paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor.
O sea, si alguien puede ser tan santo como San Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta, podrá decir, bueno, a lo mejor puedo pasar directamente al cielo, pero si no, tendremos que pensar que pasaremos por el purgatorio, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Capítulo 12, versículo 14 de la carta a los Hebreos. Otra, no entrará jamás ahí en el cielo nada inmundo, ni el que practica abominación alguna. No entrará nada inmundo. Capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis. O sea, solamente el que es santo. Y el que no es santo pasará al purgatorio precisamente para purificar y pagar su deuda, como decía Jesús mismo, hasta que no pague el último centavo. Judas Macabeo nos menciona en el segundo del libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, que ofreció un sacrificio en favor de los muertos, de sus compañeros muertos, para que Dios los liberara del pecado que habían cometido. ¿Qué había pasado en aquel entonces? Resulta que algunos de sus compañeros de Judas Macabeo se quedaron con unos ídolos de oro entre sus ropas que agarraron para quedarse con esos ídolos y después comerciarlos y venderlos. No porque ellos creían que esos ídolos tuvieran algún valor. Lo que pasa es que Dios había decretado anatema a todo lo que se referiría a esos pueblos. Tenían que entregarse todo al fuego. O sea, ser destruidos sus ídolos, todo lo relacionado con sus templos, y por lo tanto, cuando un judío agarraba un ídolo, aunque éste sea de oro, para recuperar ese metal, eso ante los ojos de Dios era una imperfección, pero desgraciadamente algunos de los que eso hicieron murieron. Pero como Judas comprendió que ese era un pecado menor, podía ofrecer un sacrificio para que Dios perdonara ese pecado y pudieran pasar al cielo. Esto lo menciona Judas en el segundo libro de los Macabeos, Judas Macabeo, en el capítulo 12, versículo 46. Por lo tanto, comprenderán con el Antiguo y Nuevo Testamento que nos muestra perfectamente la existencia de este. Por eso es que en el purgatorio hay más protestantes que católicos. ¿Por qué? Porque los protestantes nadie pide por ellos. Ellos creen que van a pasar directamente al cielo, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios que hemos leído. El infierno. Morir en pecado mortal significa morir lejos de Dios y permanecer separado de Él para siempre, por propia y libre elección. Este estado de autoexclusión es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la jena y del fuego que nunca se apaga, reservado para quienes rehúsan creer y convertirse. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. El infierno es la pérdida absoluta de Dios, su ausencia. La esencia del infierno es la experiencia del fracaso total de la existencia. O sea, el mayor triunfo que podemos tener en la vida es haber muerto en estado de gracia. Y el mayor fracaso que podemos tener en esta vida es haber perdido la oportunidad de morir en estado de gracia y morir en pecado. Por lo tanto, es el mayor fracaso que puede tener un ser humano.
el más grave, el más importante. Dolor y desesperación sin límites para siempre. La enseñanza de la Iglesia sobre el infierno busca hacernos caer en la cuenta de que es preciso que consideremos las consecuencias de nuestros actos y que es urgente que nos convirtamos. Son un llamamiento a la responsabilidad con que debemos ejercer nuestra libertad, siguiendo las enseñanzas de Jesús, que dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. O sea, aquí Jesús nos aclara que desgraciadamente la salvación es minoritaria. ¿Son muchos los que se salvan? ¿O es al revés? Y la respuesta la da aquí Jesús contundentemente en Mateo 7, versículo 13 al 14. Los que se salvan son pocos y es una puerta estrecha y de subida. O sea que cuesta trabajo. El cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del ser humano. Es la unión eterna del hombre con Dios. Vivir en el cielo es estar con Jesús. Él lo dijo. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. Juan capítulo 14, versículo 3. Según San Pablo, el cielo consiste en ver a Dios cara a cara. En su primera carta a los Corintios leemos, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 12. Y San Juan, otro apóstol, nos dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. O sea, veremos a Dios cara a cara. La visión de Dios significa, según la fe de la Iglesia, toda la abundancia de su vida y de su amor. Es la participación consumada en la vida trinitaria de Dios. Es el éxito en la vida. Verdaderamente el éxito está en alcanzar la patria celestial. ¿Cómo será todo esto? No lo sabemos con exactitud, ni podemos representarlo gráficamente, porque nuestra capacidad es limitada. Solo podemos repetir las palabras de San Pablo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a imaginar lo que Dios prepara para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. La bienaventuranza del cielo incluye la unión con Jesús y con María, con los ángeles y los santos, y con los familiares y amigos, y comprende también el gozo que suscita la belleza de todas las obras de Dios en la naturaleza y en la historia, y el triunfo definitivo de la verdad y del amor. Todos alcanzarán la plenitud según sus propias capacidades y todos encontrarán la verdadera paz. Jesús mismo nos lo dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. O sea, nos dará lo que cada quien se merezca. Hay que mencionar que los que pasan al cielo, a pesar de que tengan más o menos recompensa según sus obras,
todos serán felices. Esto lo dice en el capítulo 16, versículo 27 de San Mateo. Bien, hasta aquí. Pasamos ahora a nuestra oración. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules Filii Eve, a ti suspiramos, gementes et fuentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordias oculos a nos converten. Et Jesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bien. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La primera pregunta es de Vero y dice, Mario, entendí que los ángeles no pueden procrear con seres humanos, pero ¿con quién se mezcló la raza humana para que existieran esos gigantes? Eso es precisamente la interpretación que hacen muchos protestantes de que los ángeles, que también se llaman hijos de Dios, pero no son los únicos, hijos de Dios también lo son los hijos de Set. ¿Por qué los hijos de Set? Porque acuérdense que en el capítulo 1 de San Juan dice que todos los hombres buenos que creen en Dios, que se comportan de acuerdo a sus mandamientos, Dios les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios también son los hombres buenos que se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cuáles son las hijas de los hombres? Las hijas de Caín, que eran mujeres que se parecían mucho a su papá en el sentido mundano. O sea, que no les importaba los mandamientos y que al casarse con ellas, en base a la alimentación, pudieron tener hijos gigantes. ¿Por qué la alimentación? Porque lo vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué vemos que cuando llegó Josué y Caleb como espías a Jericó, se encontraron con que la ciudad de Jericó tenía frutos enormes, gigantescos, al grado de que no podían cargar un solo hombre un racimo de uvas, porque eran tan grandes las uvas, tan pesadas, que un racimo tenía que ser cargado entre varios.
Y esos frutos grandes, gigantes, también determinaban gente gigante. A lo largo de la historia, el mundo se ha comprobado que ha llegado a producir frutos también muy excepcionalmente grandes que influyen también en que la gente también, después de consumirla, estos frutos sean gigantes. Esa es la explicación, Vero. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La siguiente es también de Vero y dice, Mario, me cuesta trabajo entender la felicidad total del alma que sabe que un hijo o un hermano está en el infierno. Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, Vero, ¿eh? El punto es el siguiente, Vero, que el alma que entra al cielo es confirmada en el bien. Confirmada en el bien quiere decir que en su mente ya no hay la posibilidad de pensar diferente a Dios. Diferente a Dios quiere decir que se piensa como Dios mismo. O sea, se piensa solamente en la justicia, en lo correcto, en el bien actuar, en el bien pensar. No puede haber otra opción. Y por lo tanto, cuando algún familiar X, comportándose mal, mereció el infierno y se apartó de la gloria eterna, sucederá el mismo concepto que Moisés les dijo a los que eran fieles a Dios: tomen cada uno su espada y mate a su hermano, a su pariente, porque al final de cuentas ellos decidieron apartarse de Dios. Yo sé que esto es algo que nosotros no entendemos muy bien, nos parece un poquito repulsivo, pero comprendan que en el cielo la decisión de cada uno de nosotros es respetada, tanto la del que decidió irse al infierno como para rechazarlo nosotros por el hecho de que en su libertad decidió romper con Dios y por lo tanto, si Él lo quiso así, se le respeta. Y si en un momento dado nosotros perdimos a ese familiar porque Él decidió alejarse de Él, pues respetamos su decisión, a pesar de que eso ciertamente no sea nuestro agrado. Sin embargo, eso no limita nuestro gozo de estar en Dios porque sabemos perfectamente que nosotros hemos decidido lo contrario. O sea, de aceptar a Dios y por lo tanto de gozar de su presencia, porque al final de cuentas hemos sufrido con Él y ahora gozamos con Él. Entiendo la pregunta, Vero, y yo participo de ella, estoy totalmente de acuerdo, pero recuerden esta frase: en el cielo todo se piensa como Dios. O sea, todos pensamos como Dios. Ya nadie dice, no, pues pobre pecador, él debería de estar aquí, darle una chance, una oportunidad, no se vale, al final de cuentas era mi hermano, era mi mamá, o era XXXX, y al fin, no, ya no se piensa así. Están confirmados en el bien. Confirmados en el bien quiere decir que se piensa exactamente como Dios. Y si Dios mismo decretó que esa persona que decidió por su propia cuenta y responsabilidad y deseo de estar lejos de Dios durante la vida, y al morir lejos de Dios, quería con esto demostrarle a Dios mismo que quería existir por toda la eternidad lejos de Él, Dios mismo va a respetar su decisión. Y si esa fue su decisión, también fue la nuestra la de respetarla. Y si Él quiso quedarse fuera de Él y nosotros dentro de Él, nosotros confirmados en Dios, solamente pensamos en que
Dios así lo decidió porque también ellos así lo decidieron, de estar lejos de Él. Sé que es un misterio, sé que tiene muchas cosas que ahorita nos resultan difíciles, lo comprendo, pero nada más apréndanse esta frase. Los que participan de la gloria del cielo son confirmados en el bien y solamente piensan igual que Dios. Por eso es que el demonio ya no puede tentar a nadie en el cielo, porque sabe perfectamente que es como si tentara a Dios mismo. Imposible. Gracias, Vero. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Ana Hernández pregunta, doctor, ¿alguna vez mi sacerdote decía que el matrimonio religioso dura hasta la eternidad? Esto no es así, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, hay algo que tiene razón y voy a explicar en qué. En que esa compañera o ese compañero, me estoy refiriendo al esposo y a la esposa, ¿eh? Ese compañero o esa compañera que durante la vida nos ayudó a alcanzar el cielo, será también nuestro compañero, nuestra compañera por toda la eternidad. Pero ya no como sexualmente una mujer o un hombre, sino como un compañero que nos ayudó a alcanzar al cielo, como el mismísimo ángel de la guarda que nos ayudó a alcanzar al cielo. Por lo tanto, esa esposa acompañará al esposo ciertamente por toda la eternidad y serán una pareja, pero ya sin la relación marital, sino la relación fraterna, como dos hermanos, como dos hijos de Dios, que se aman porque se ayudaron mutuamente a alcanzar la patria eterna, que es el cielo. Así que hay un poquito de ese concepto, ¿cierto? Pero no con el concepto marital. Gracias por la pregunta. ¿Preguntas, Pablo? Mario. Fer. Oye, entonces, ¿la Virgen no resucitó? Es la única. Esa es Jesús una resucitó. interesante pregunta, pero eso es, perdón, Fernando, yo te comprendo esa pregunta. Te voy a explicar por qué sí y por qué no. Y tú vas a decir, oye, ¿cómo? O sea, te estás contradiciendo. Voy a explicar, ¿eh? No, Miren, voy a explicar. Miren, en torno a la Virgen se habla de una palabra de la dormición. La dormición de la Virgen. Pero también hay quien habla de la muerte de la Virgen. Porque también ella terminó sus días muriendo, como murió Jesús. ¿Y por qué la dormición? Porque recuerden que Jesús, cuando habla de las personas que mueren en estado de gracia, habla de ellos como dormidos, no como muertos. Por ejemplo, concreto, cuando murió Lázaro, a sus discípulos les dice Jesús, Lázaro duerme, vamos a Betania. Y entonces le preguntaron Tomás entre ellos, Señor, si duerme, pues ya despertará. ¿Para qué vamos a Betania? Porque en Betania tenía Jesús muchos ánimo-adversores. Y en un momento dado dice, nos vamos a exponer a que nos apedreen. Déjalo. Si duerme, pues ya despertará. Y entonces Jesús comprende que Tomás no ha entendido que se está refiriendo a que ha muerto, porque para Jesús los que mueren en estado de gracia duermen para la vida eterna, para despertar a la vida eterna. En cambio, los que mueren, mueren para sufrir la vida eterna en el infierno, porque la vida que se vive en el infierno es tan terrible que no vale la pena llamarse vida, porque es peor que la muerte. Entonces, la Virgen
Si utilizamos el término de que se durmió, pues podemos decir que, como dice Jesús, que murió en estado de gracia, durmió, pues despertó a la vida eterna. Pero si también consideramos que ella murió, que también es posible llamarlo así, pero murió como nosotros morimos, pero no en pecado, sino murió en estado de gracia, finalmente resucitó a la vida eterna en estado de gracia y su cuerpo, igual que el de Jesús, no están en la tierra. Esa es la gran diferencia. Ahí sí hay una enorme diferencia con respecto a nosotros, porque nosotros, nuestros cuerpos, están y quedarán en los sepulcros hasta el fin del mundo, a diferencia de los cuerpos de Jesús y de María, que esos dos cuerpos, durante su estancia en la tierra, tuvieron muchas peculiaridades tan grandes como el hecho de ser la madre de Dios y el Hijo de Dios hecho carne en su vientre purísimo. Tan peculiaridades que son los únicos dos cuerpos de los que tenemos una imagen sin la ayuda de la cámara fotográfica. ¿Sí? ¿En serio? De Jesús tenemos la sábana santa de cuerpo completo, tanto la cara anterior como la cara posterior, y de la Virgen María tenemos una cara, toda la cara anterior de cuerpo completo en Nuestra Señora de Guadalupe, sin la necesidad de nuestros recursos tecnológicos como la cámara fotográfica o la holografía u otras técnicas que nosotros tenemos para hacer algo casi semejante. Y digo casi semejante porque aún esos recursos son temporales. Por ejemplo, nuestras fotografías terminan por mancharse, por envejecer, por perderse la nitidez, y en cambio en estas imágenes quedarán hasta el fin del mundo. Por ejemplo, la yate ya debería de haber estropeado a los 20 años, como lo demostró el doctor Bartolache, cuando hizo 2 imágenes, porque le decían los propios indígenas, es que el Istli no dura tanto. Y entonces hizo las imágenes y las pintó en material semejante al del ayate y observó que efectivamente no era para que duraran más de 20 años, porque las imágenes que hizo Bartolache no duraron ni siquiera 15 años. Por lo tanto, esta va a durar hasta el fin del mundo y por lo tanto, esos dos cuerpos nos dejaron sus imágenes, igual que nos dejaron todo lo que nos dejaron, por ejemplo, Jesús, la Eucaristía, los sacramentos, la Virgen, en fin, todo su ejemplo y toda su enseñanza. Y por lo tanto son dos cuerpos singulares que no están en la tierra, en los sepulcros. Mario. Resucitaron. Sí, continúa, Fernando, por favor. Oye, entonces, Enoc y Elías, ellos no han resucitado, pero van a venir. No, ellos no han resucitado porque no han muerto. Por eso es lo que te iba a decir. Ellos no han muerto, o sea, van a venir, van a morir y ya van a resucitar. Exacto, porque los dos van a ser asesinados por Gog y Magog. No. Señora Ana. El anticristo. Exacto. Gerardo lo contestó. Muy bien, Gerardo. Esperaba que contestara la señora. Gerardo, correcto. El anticristo es el que los va a matar. Pero ellos también van a resucitar y sus cuerpos van a subir al cielo. Así que también van a ser diferentes esos dos cuerpos a nosotros, porque nosotros estaremos hasta el juicio final, pero ellos no. ¿Por qué ellos no? Porque ellos durante su vida fueron maravillosamente ejemplares. Por ejemplo, Enoc, un hombre que durante 365 años no pecó. O sea, eso es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a la frase del 721 de sabiduría que dice,
el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Sí, pero Enoc y Elías fueron hombres que se esforzaron y no pecaron. O si pecaron fue algo insignificante durante muchísimos años, durante toda su vida. Y eso Dios les galardonó con la experiencia de enfrentar al final de los tiempos al anticristo, como lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero el anticristo los va a matar. Y entonces la gente se va a engolosinar con el anticristo. Y va a decir, este sí es el maestro de Jesús. Como el mismo anticristo lo va a decir, ¿eh? Yo soy más grande que Jesús. Porque yo puedo resucitar, por ejemplo, a John F. Kennedy, que ya tiene mucho más tiempo que Lázaro, que tenía solamente 4 días, y resucitó a mi discípulo Jesús. Y así toda una serie de falsos milagros. Y entonces, al matar a Enoc y a Elías, los 2 fieles testigos que menciona el capítulo 7 de Apocalipsis, entonces todo el mundo se los va a echar a la bolsa, porque va a demostrarles que Él es más grande que esos 2 varones que hacían milagros. Esos sí hacen milagros, no los que va a hacer el anticristo. El anticristo solamente va a hacer falsos milagros. Pero va a matar a Enoc y a Elías. Ahí sí los va a matar. Dios les va a permitir que eso suceda para confusión de los malos. Pero también Enoc y Elías van a resucitar como una demostración de que vivieron santamente y ahora sí, en cuerpo y alma gozarán en el cielo y adelantadamente a nosotros, después de Jesús y María, que también en cuerpo y alma están en el cielo. Continúa, Fer. ¿Alguna pregunta o detalle más? Doctor, buenas noches. No. Por favor, Luz. No, soy Angélica. Angélica, por favor. Una pregunta. Dice que Enoc y Elías no han muerto. Entonces, ¿dónde están? Correcto. Ana Catalina de Emmerich, en sus libros, señala que Enoc y Elías están nada menos que en un sitio que se llama el mismísimo paraíso, pero terrenal, nada más que no está en el cielo. Hay un sitio donde estaban nuestros primeros padres y ahí están Enoc y Elías. O sea, ellos no han entrado al cielo porque no han muerto, pero una vez que mueran ya no van a ir al paraíso, van a ir al cielo. Y es que ese paraíso, recuerden que fue bloqueado. ¿Por quién fue bloqueado? Por un querubín que les impidió entrar a nuestros primeros padres. Ese paraíso existe. Ese paraíso es un lugar. Y a ese sitio están Enoc y Elías esperando que Dios los envíe desde ese sitio al momento presente en el que el anticristo haga su aparición. ¿Y qué van a hacer? Su misión va a ser predicar a 2 grupos de gentes. Enoc va a predicar a los gentiles y Elías va a predicar a los, ¿quién? ¿A quiénes? A los judíos. Exacto, Gerardo. Con Pablo. Pablo, muy bien, Pablo, a los judíos. Y ellos van a hacer que muchos gentiles y judíos se conviertan al cristianismo. Pero el anticristo los va a matar y con esto va a hacer que la gente en el mundo se vuelque hacia el anticristo. Y entonces se los va a echar a la bolsa a muchos, creyendo que es más poderoso que esos 2 varones santos, cuando esos mismos varones, donde los dejó muertos, que es en Jerusalén, van a resucitar. Y entonces la gente que los vea resucitar van a dar testimonio de que finalmente no fue tan grande el anticristo, porque al final de cuentas Dios los resucitó.
y por lo tanto siguen siendo más grandes porque el anticristo jamás podrá resucitar al mismo, porque el anticristo junto con Satanás, junto con su profeta en la tierra, que es otro hombre, los tres van a ser arrojados vivos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al infierno? Al infierno. Correcto. O sea, no va a haber resurrección para el anticristo ni para su profeta, porque son hombres, ¿eh? Recuerden que el anticristo es un 6, 6, 6. ¿Qué significa? Que es un hombre que se quiere sentir Dios, que es trino. Por eso el triple 6. Pero no es más que un hombre, nada más que con el poder de Satanás, confundiendo al hombre para hacerlo pensar que es un Dios. Por eso es que hará falsos milagros. Y el anticristo no podrá salir del infierno. Y va a pasar directo de la vida al infierno. Y entonces con cuerpo y alma sufrirán el infierno igual que su profeta. Y el demonio también los va a acompañar durante un tiempo que la Biblia menciona en el capítulo 19 de 1000 años, que significa mucho, mucho, mucho tiempo. Como cuando decimos, te lo dije 1000 veces, por decir algo, muchísimo tiempo, muchísimas veces. ¿Preguntas, Pablo? Gracias. A ti. Sí. La siguiente pregunta es de mi mamá y pregunta, en la entrevista a María Sima en Sáquenos de Aquí, menciona que el demonio tienta a las almas del purgatorio en el nivel más bajo. ¿Cómo es esto? En el purgatorio también está el demonio muchas veces atormentándolos como parte precisamente de los sufrimientos que temporalmente sufrirán ahí. Porque así como le hicieron caso al demonio, aunque sea parcialmente, porque no llegaron a cometer un pecado mortal, por esos que están en el purgatorio, también Dios permite que haya demonios en el infierno para complementar sus sufrimientos temporales de algunas almas en el purgatorio. Esas tentaciones y ese sufrimiento de la presencia del demonio, recuerden, es temporal. A diferencia de los que están en el infierno, donde el demonio atormenta permanentemente y sin límite de tiempo a los que están junto con él en ese sitio. Gracias por preguntar, Lupita. Preguntas, Pablo. Mario. Perdón. Luz. No, es que acerca de lo que acabas de mencionar, sí. No sé si la palabra tentación sería correcta, porque la tentación viene la decisión del tentado. Exacto. Y Exacto. Ya en el purgatorio ya no hay decisión. Exacto. Para pecar. La palabra es muy correcta y qué bueno que lo aclaras, Verónica. La palabra es más bien atormentar. Porque en realidad no es una tentación la que les puede estar sugiriendo el demonio a los que están en el purgatorio, porque no los puede obligar a pecar más. Al contrario, están con la intención de purificarse y no de pecar, porque ellos ya lo que quieren no es pecar más, sino es simplemente purificarse. Por lo tanto, la correcta palabra no es tanto la de tentar, sino la de oprimir, la de sufrir. Correcto, pero muy, muy buena aclaración. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La siguiente pregunta es de Patti Urbina y dice, Mario, sabemos que los protestantes no creen en el purgatorio porque estudian una Biblia que le faltan libros, no tiene el de Macabeos. Sin embargo, sí cuentan con una cita de San Mateo que dice, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que cometa pecado o blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará en este mundo ni en el otro. ¿Sabes cómo interpretan esta cita? No tienen posibilidad de interpretarla porque no creen en el purgatorio por su gran soberbia. La cita es perfecta, ¿eh? La última frase de la cita es estupenda para comprender de que en otra vida también se perdonan los pecados.
pero obviamente después de una purificación, porque nada que no sea santo puede entrar al cielo. Y por lo tanto tendrá que haber una purificación. Y máximo cuando en el ambiente protestante se piensa que solamente con la fe es suficiente para salvarse, por una incorrecta interpretación del capítulo 9 de la carta a los Romanos, donde dice que basta con que creas en Dios para ser salvo. Y se olvidan que el verbo creer en las Sagradas Escrituras es un verbo teórico práctico. El verbo creer también implica actuar conforme a los mandamientos de Jesús. Así que ciertamente con esa cita y otras que mencionamos ahorita en la clase, Patti, se confirma que evidentemente los hermanos protestantes no tienen capacidad para refutar lo lógico, lo obvio, que no puede entrar al cielo nada que no sea santo, como lo dice la propia Sagradas Escrituras. Y por lo tanto tiene que haber un sitio de purificación. Gracias, Mario. Gracias a ti, Pati, por agregarnos otra cita preciosa. ¿Preguntas, Pablo? Sí. La siguiente pregunta es de Vero y pregunta, ¿el cielo está después del espacio? ¿Es el tercer cielo físico? Bien. Esa es una muy bella pregunta. Miren, el Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI señalaron que el cielo y el infierno no solamente son estados, sino también son lugares. Y cuando dijo esto el Papa Benedicto XVI, un periodista le preguntó a el cardenal emérito Sandoval Iñiguez de Guadalajara, ¿dónde está el infierno? Por lo tanto, si dice que es un lugar. Y Sandoval Iñiguez contestó, pues puede ser el mismo sol, porque en el sol, pues obviamente hay fuego. Y yo quisiera agregar otro sitio sumamente clarísimo, que es Venus. Venus es una imagen literal del infierno, porque hay fuego, hay azufre, hay un calor insoportable que nos muestra el infierno, pero hay muchos lugares en el cosmos que son infierno. Uno de ellos más es el centro de la Tierra. Cuando la Virgen en Fátima les mostró uno de esos lugares del infierno a los jóvenes de Fátima, la Virgen abrió sus manos dirigiéndolas a la tierra y abrió la tierra y mostró uno de los lugares del infierno, donde estaban las almas sufriendo eternamente. Y esto los impactó tanto a los niños que decidieron desde ese momento hacer penitencia por muchas almas que sin ella se irían al infierno. Así que hay muchos lugares en el infierno. Fanny Moiselleva, por cierto, menciona otro inesperado. Otro lugar inesperado. Por lo menos yo no me lo imaginaba. ¿Cuál creen que es? Plutón. Mostró un lugar en el infierno, en nuestro propio sistema solar, que era Plutón. Un lugar de verdadero infierno, pero de frío. Lo contrario totalmente. Y cuando lo leí, créanmelo, yo me quedé impresionado y dije, wow, ¿cuántos lugares hay? O sea que, como dice el Papa Benedicto, no es solamente un estado, también es un lugar. Pero un lugar en muchos sitios, dependiendo de las obras malas que hayan hecho y que puedan merecer tal o cual lugar. Lo más triste es que es eterno. Y por lo tanto, como la Virgen en Fátima dijo, si tanto nos preocupan esas almas que van al infierno, entonces recemos por ellos, porque hay muchas almas que van a ese sitio porque no hay quien rece por ellos. Eso es lo importante. Gracias por la pregunta. Pablo, preguntas. Mario, perdón. Por favor, Vero.
Entonces, ¿será cierto lo que dicen que cuando Rusia escarbó muy profundo se escucharon los gemidos? Ya, se escucharon gemidos. Sí, continúa. ¿Quieres recordar esa parte? Porque ciertamente hay lugares que se han hablado de lugares de gemidos y evidentemente esto es parte precisamente de una referencia al infierno. Es cierto, Vero. Y en varios lugares, en varias apariciones y revelaciones han hablado de esas gritos y sonidos que nos hablan precisamente de un lugar donde se está sufriendo terriblemente, que puede ser, por cierto, el mismísimo purgatorio también, ¿eh? Porque en el purgatorio también se gime y se sufre, igual que en el infierno. La diferencia única del purgatorio y del infierno no es el grado del sufrimiento, es simplemente la temporalidad. En el infierno no hay tiempo y en el purgatorio sí. Esa es la única diferencia. Gracias. A ti. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Pati Urbina dice, ¿sabemos por qué Dios, siendo todopoderoso y omnipotente, permitió que los demonios habitaran entre los hombres, pudiendo arrojarlos al infierno definitivamente para evitar las tentaciones? Esa es una hermosísima pregunta, Pati, indudablemente, ¿eh? Fíjate, si tú lees el texto sagrado donde después de la caída de los ángeles, dice que los arrojó a la tierra. Pero sabemos por otros libros que también hay demonios que fueron directamente arrojados al infierno. ¿Por qué Dios arrojó unos al infierno, otros a la tierra? La razón es la siguiente. Sabemos que dentro de las jerarquías angélicas que cayeron, hay algunos tan poderosos, tan tremendamente fuertes, que si Dios los dejara salir a todos los que cayeron de la prueba a la tierra, el mundo hace mucho tiempo dejaría de existir como un sitio de prueba para sus elegidos, ya que hubieran sido terriblemente confundidos por tantas almas demoníacas que con talentos, con dones que tienen, podrían alejarlos a los hombres rápidamente de Dios. Y Dios en su infinita misericordia y sabiduría sabe quiénes sí y quiénes no deben de estar en la tierra para permitirles estar solamente a cierto rango y a ciertos ángeles caídos para que sus tentaciones no superen sus fuerzas. Porque dice en la carta a los Corintios, la segunda, San Pablo, en el 10:12, dice que Dios sabiamente y justamente permite que no seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Por lo tanto, está garantizado que siempre podremos vencer a los demonios que en rango nos ha permitido Dios estar cerca de nosotros para que sus tentaciones no superen nuestras fuerzas y siempre podamos vencerlos. ¿Con qué recursos? Con la negación de nosotros mismos, con la oración, con el ayuno, con los sacramentos, etc. Esa es la razón. Gracias. Gracias. Pero sí, muy buena, ¿eh? Por favor, Pablo. Sí. La siguiente pregunta es de Juan Pablo y dice, doctor, el número de personas, 144,000, que se salvarán, que se dice en Apocalipsis, ¿se refiere únicamente a los judíos o también a los gentiles? No. Los 144,000, si tú lees el texto, no menciona que son los únicos que se salvarán. Esa es una interpretación literalista que hacen los testigos de Jehová, a tal grado que con ella manipulan muchas veces a la gente. Por ejemplo, ellos dicen, nosotros ahorita somos 139,999. O sea,
nada más nos faltan unos poquitos lugares y a lo mejor nos queda solamente uno. ¿No quieres tú ser uno de los 144,000 para que puedas salvarte igual que nosotros? Entonces, utilizan el número para confundir, pero la situación del número lo dice muy claramente. Son los que no tocaron mujer. Son los hombres que se mantuvieron vírgenes y que además fueron mártires. O sea, que derramaron su sangre por Jesús. O sea, son unos santos, santazos. Estamos hablando de un grupo de personas que son eméritas y que además su número puede ser perfectamente simbólico porque toma en cuenta que menciona 12 por 12. O sea, si tú multiplicas 12 por 12,000, ¿por qué son 12? Porque son las 12 tribus de Israel. Nos da 144,000. Y por lo tanto, perfectamente podrían simbolizar a todos esos mártires que sin duda alguna pueden ser mucho más que 144,000 y que también podrían ser mucho más que los que fueron vírgenes, pero que simbolizados están en los 144,000. O sea, esos 144,000 en resumidas cuentas son simplemente hombres muy, muy santos. No quiere decir que los demás no lo sean. Perdón, Mario, ahí donde dices, esas personas que dices que fueron santas, ¿se refiere a esas de las 12 tribus de aquella época? No, se refiere a personas de aquella y de la de nuestra esta? y hasta el fin del mundo. Okay. Pero que repito, Pati, pueden caer de ellas simbólicamente. ¿Por qué? Sí. Porque si tú tomas en cuenta nada más los mártires que ha habido, estamos hablando de millones, Sí, por eso preguntaba, se me hizo estamos hablando de millones. Ajá. Nada más. Ahorita Okay. sí, estamos hablando de un número muy grande de los que han sufrido por Jesús y que por lo tanto perfectamente pueden superar ese número de 144,000. Así que puede ser que se estén refiriendo a ellos como los más santos y que están ahí representados, pero de una manera simbólica. Simbólica, ajá, ok. No tomarlo literal, pues. Exacto, ¿no? por ser el fruto tanto de los 12 tribus de Israel como de los 12 apóstoles. Porque en ambos casos hay 12 y 12. Si tú consideras 12 de aquellos y 12 de estos, y por 1,000, pues estamos volviendo otra vez a hablar. 12 por 12, 144. Y 1,000, ser muchísimos. Porque aparte de la palabra 1,000 en la Biblia, te lo dije 1,000 veces, o sea, es muchísimo. Por lo tanto, gracias. 144,000. Gracias a ti, Pati. Sí, ¿Preguntas, Pablo? Sí. Vero pregunta, ¿Buda se salvó? Yo creo que sí, ¿eh? Porque miren, la Virgen fue preguntada con esa pregunta por los jóvenes en Medjugorje. Y les hizo la siguiente pregunta uno de los jóvenes. Señora, hay muchas personas en el mundo que no creen en Jesús, que no son católicos, que son personas que, pues, viven bien, guardando los mandamientos en su corazón, porque repito, no creen en Dios, en el Dios que nosotros creemos, al menos, pero que creen en Dios y guardan estos mandamientos en su corazón y en su vida. Y entonces la Virgen contestó, mi hijo, fíjense qué palabras, de verdad, esas son de las palabras que les repito, grábenselas, porque les van a servir como guías. Hay palabras que son emblemáticas. Mi hijo acepta todas las religiones, siempre y cuando, fíjense bien, siempre y cuando dos requisitos se den. 1, crean en Dios. 2,
guarden los mandamientos que están en su conciencia. Y con esto, pues hablaríamos perfectamente de un Buda que se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque si ustedes ven la vida de Buda, es un hombre ejemplar, un hombre metódico, un hombre con limitaciones, o sea, que pone límites en su vida, que no se pone a ambicionar, que vive una pobreza franciscana. Si ustedes ven también, bueno, Buda murió por una indigestión de carne de puerco y arroz, a pesar de que él decía que no había que ser carnívoro, pero eso no es un pecado. Comer carne no es un pecado. Por lo tanto, a pesar de que haya muerto por una indigestión por carne de puerco y arroz, como dice la Enciclopedia Británica de que murió, sin duda alguna se salvó. Y lo mismo podríamos hablar de Sócrates, de Aristóteles, en fin, de tantísimos hombres antes y después de Jesús que no fueron cristianos, católicos. Hoy en día, si ustedes ven a los monjes budistas, pues son como nuestros frailes, nuestros religiosos, verdaderamente no se casan, viven una pobreza, andan pidiendo la alimentación en forma de limosna, son como nuestros religiosos y por lo tanto, sin duda alguna, en ellos se aplican las palabras de la Biblia. Eso se llama ignorancia salvable. Gracias por esta pregunta tan hermosa. ¿Preguntas, por favor, Pablo? Ya en el chat ya son todas. Gracias a todos por venir. Recuerden el próximo Ay, Mario. sábado. Sí, por favor. Ay, sí, pues, lo que pasa es de que no alcancé a escribir, pero Santo Tomás basaba mucho de sus escritos también en base a la filosofía de Sócrates. No, de Aristóteles. Aristóteles tomista, así se llama. Y en cambio, Agustín a la de Platón. Pero volvemos otra vez sobre el punto. Recuerden, Aristóteles, Platón, Sócrates, Confucio, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, muchos, si no todos, ellos se salvaron. Seguramente. ¿Por qué? Porque basta nada más con leer su vida para darse cuenta de que fueron como los franciscanos, como los hombres estoicos, moderados. Bueno, basta con leer a Sócrates. Sócrates era tan correcto con su mujer, que lo trataba tan mal, que fue un hombre que sin duda alguna, por la paciencia de ser tan tolerable con su mujer, ya por eso se salvó, además de enseñarnos tantas cosas tan hermosas. Bueno, el hecho de que Sócrates haya decidido morir por la verdad, bueno, ya es como casi para canonizarlo. ¿Por qué? Porque, digo, es una exageración esto de canonizarlo, porque se necesita creer en Jesús para ser santo, pero al final de cuentas casi como en forma paralela, en el hecho de ser capaz de morir por la verdad. Sí, porque le dijeron a Sócrates, te damos dos opciones. Una, te vas fuera de aquí y no queremos volver a saber de ti. ¿Por qué? Porque eres un ateo. Y ustedes dirán, ¿era ateo? Entonces ya no se puede salvar. No. Era ateo porque negaba a todos los dioses que creían en aquel entonces. Él decía, nada más hay uno. Pero para ellos era ateo porque negaba a la mayoría. Y por eso lo condenaron a dos cosas. Una, te damos dos opciones. Tú escoges la que tú quieras, no hay ningún problema.
te respetamos las opciones. Una, la opción de el exilio. O sea, te vas de aquí y haces de tu vida un papalote donde tú quieras, a Egipto, a África, a Asia, donde te quieras ir, no hay ningún problema, ya te respetamos, donde te quieras ir. La segunda, si te quieres quedar aquí, tendrás que beber la cicuta. Y entonces dice Sócrates, prefiero morir aquí. Y prefirió morir bebiendo la cicuta por defender la verdad que predicaba. ¿Ustedes creen que no se salvó? O sea, me costaría trabajo no creerlo, créanmelo, de verdad. Yo estoy casi seguro que Sócrates, igual que Buda, igual que todos los que hace rato mencioné, sin duda alguna están en el cielo. Por cierto, Fanny Moiselleva menciona que vio en el cielo a muchos de estos grandes hombres ahí. Así que, Mario, y por ejemplo, de nuestra cultura, Nezahualcóyotl, que también dicen que fue un gran hombre. Ya que utilizaste a Nezahualcóyotl, te voy a mencionar a otro, a Akinotep. Akinotep fue un egipcio que lo mismo decía, señores, no se los puedo creer, de verdad, no les puedo creer que hay tantos dioses. Eso no es cierto, ya dejen solo Dios, y es un solo Dios. Y Nezahualcóyotl decía, vamos a ofrecer a Dios un sacrificio, pero no humanos, por favor, ¿cómo creen? Estamos originando el dolor de la familia de ese hombre, vamos a ofrecerle a Dios frutas, vamos a quemar frutas, las más bonitas, las más agradables, como un holocausto a Dios. Así lo hacía. Gracias por esa pregunta y esa acotación bellísima, estupenda, como ven, deliciosa. Y recuerden, por favor, el próximo sábado no voy a estar aquí con ustedes, pero Renecito nos va a hacer el favor de dirigir el círculo para que no lo dejemos descontinuado. Y nos vemos de hoy en 15, primeramente Dios. Gracias a todos por venir. Y recuerden, por favor, palabras para recordar. Las palabras de la Virgen. Cuando ustedes ayunan y rezan, yo todo lo puedo a su favor. Nada más con esas palabras, créanmelo, ya. Es como para nunca dejarlo de hacer. Gracias por venir a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 15. Y gracias por esas preguntas sensacionales. De verdad, algunas de ellas son de lujo. Y como ven, nos dejan un concepto muy grande, muy hermoso y un amor hacia vivir como Dios manda. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Mario. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Elcita. Chao. Bye. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mari. Gracias por venir. Gracias. Por compartir Gracias. nuestra cruz.